Para esa misma época, en la pista llamada Alpina, ubicada en el barrio porteño de Flores, unos locos del hockey sobre hielo, luego de que este deporte hubiera pasado por varios surgimientos y extinciones, luchaban por volver a desarrollar la disciplina. Gracias a que Ana María Cassini, impulsada por un inusual deseo de patinar sobre hielo, un día 25 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, concurrió a Alpina y conoció a Diego, otro loco conocido como Yogi. Este encuentro casual, ocurrido en el año 2002, permitió que Yogi se enterara que en Ushuaia se patinaba en una laguna que se congelaba en invierno y que había un grupo de personas dentro del Club Andino Ushuaia empeñadas en desarrollar el patinaje sobre hielo. Al año siguiente, precisamente el 23 de junio de 2003, Yogi viajó a Ushuaia para dar unas lecciones de hockey iniciales a un grupo de jóvenes, mujeres y varones. Bueno, yo llego en el año 2003, invitado por Ana María y José Luis para patinar en la laguna. Ellos ya tenían organizado el patinaje y en un viaje que hacen a Buenos Aires nos conocemos y para julio del 2003 me invitan y vengo. En el momento que vengo ya están todos patinando en esta laguna y la actividad de hockey todavía no estaba organizada. Entonces inmediatamente que llegué se hizo como una convocatoria abierta a todos los que patinaban acá. Se convocó a antiguos jugadores de hockey, gente que venía jugando de manera aislada por las lagunas, y hicimos un partido de exhibición y durante las noches que estuve empezamos a dar clases como abiertas. Yo venía a la laguna, anunciábamos que se iba a dar una clase de hockey gratis y repartíamos palos, y durante 2 o 3 noches esa fue la actividad, convocar a la gente y empezar a enseñarle a jugar al hockey, las nociones básicas. En estas clases yo no los conocía, pero estuvieron todas aquellas personas que hoy son mis amigos. Hay gente que está jugando para el Club Andino Ushuaia, gente que hoy conduce la actividad del hockey sobre hielo en el Club Andino Ushuaia. Y bueno, así nos fuimos de alguna manera organizando. Un par de semanas después de ese primer encuentro de Yogi con los aspirantes a jugadores de hockey en la Laguna del Diablo, volvió a Ushuaia con un grupo de jugadores medio locos de Buenos Aires. Enseguida vamos a tener el testimonio de uno de esos locos, Ariel Barrio, más conocido como Bala, y entonces ahora vamos con el testimonio de Ariel Barrio. Soy Ariel Barrio, soy jugador de ASEM, socio número 10, soy integrante de la FA. En el año 2003 viajamos muy rápido viajamos a Ushuaia y nos comentaste que bueno, que había una gente en la laguna en Ushuaia que estaba haciendo encuentros. Vos ya habías vuelto y contaste que te había sacado el pasaje, y eso hizo que bueno, que todos, viendo que vos te venías, juntamos entre todos la decisión de venirnos, que fue en menos de un mes. Bueno, nosotros lo que pudimos, como el viaje era tan rápido, no conseguimos pasaje en Ushuaia, entonces llegamos a Río Grande y nos recibieron en Río Grande los chicos de allá. Y una vez que llegamos a Ushuaia, bueno, tuvimos el recibimiento de José Luis y de Ana María, y la verdad que fue fantástico. Y los primeros días no pudimos patinar, intentamos pero no pudimos. Recién los últimos días tuvimos la suerte de poder hacer un encuentro con los chicos, tanto a la mañana como a la noche, y se pudo... Nada, eso fue una experiencia muy renovadora, por lo menos al final, y más con la nevada, que fue algo mágico que nos despidió el último día en Ushuaia. Bueno, una anécdota del 2003, una más significativa, que bueno, nuestro comportamiento no fue el mejor, quizás hicimos un poco de lío dentro del grupo, éramos todos mayores, y inspiramos lo que fue la Copa Fin del Mundo para chicos, ya que Yogi prometió que nunca más iba a llevar adultos del lío que hicimos en Ushuaia, por no usar otra palabra. Cuando fuimos la primera vez nunca nos imaginamos que la cantidad de gente iba
a poder formar la cantidad de clubes que se formaron y en lo que se convirtió en la Copa Fin del Mundo. Hoy la Copa Fin del Mundo, para mí, en la que pude participar, se terminó convirtiendo en el evento más grande de Latinoamérica y para mí una experiencia, nunca soñé que iba a poder encontrarme con tanta gente sobre hielo. Un comentario respecto de lo que acaba de decir Ariel, que fue así como un fuego que de repente se aviva por una brisa, la locura contagió a los ushuaienses. Como podrán imaginar, la laguna está disponible para patinar solamente en invierno. Entonces pasó ese invierno y cambiaron las cuchillas por rollers, que afortunadamente permitieron continuar con la actividad, esperando la llegada del invierno siguiente. Y también se vio la necesidad de empezar a enseñar. Entonces, un par de locos, también de Ushuaia, armaron una escuela para poder contagiar y aumentar el número de jugadores. Uno de esos locos es Javier Siede, que nos va a contar enseguida al respecto. Después del año 79-80, que fue que José Luis Tibaudín deja de dar clases en el polideportivo cuando él estaba como profe de hockey, nosotros en el año 2003 recibimos la visita de los chicos de Buenos Aires. Eran 10 pibes que venían a jugar justo después cuando se van estos chicos, y ahí es cuando con José Luis comenzamos a darle forma a la escuelita de hockey sobre hielo del Club Andino Ushuaia, donde en un primer momento creo que eran solo 5 o 6 nenes, y fue así que arrancó la primera escuelita de hockey sobre hielo en el Club Andino, con palos viejos que recuperamos del club, tejos viejos también, y mucho material reciclado para hacer guantes y cascos. Me acuerdo que nosotros realmente no teníamos equipos para los pibes, así que pudimos construir con cascos de obrero y las rejas con los que se hacen los tachos de basura. Pudimos hacer los cascos con rejas. Los pads eran caños de PVC con una protección adentro y los envolvíamos a los chicos con unas medias, le poníamos eso. Y los guantes eran guantes de obrero con una protección que le poníamos de poliuretano arriba y los encintábamos. Eso eran nuestras protecciones en ese momento y así fue como arrancamos. Las Cabras, que fue como se llamó el primer equipo de hockey sobre hielo de La Laguna, surge un día en una reunión con amigos que queríamos ponerle un nombre al equipo de hockey sobre hielo. Así que bueno, quedó el nombre de Las Cabras. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero así quedó. La camiseta era una camiseta que tenía la parte de arriba negra con una línea amarilla en el medio, chiquitita en el pecho, y la parte de abajo blanca con una cabra estampada en el pecho bien grande y el número en negro atrás. Y después, cuando logramos armar la escuela de hockey sobre hielo en el club, los más pequeños, como pasa casi siempre, que admiran a los más grandes, ellos querían llamarse las Cabritas, así que quedó el concepto de las cabras, los grandes, cabritas, las chiquitas. El equipo de mayores del club tiene una pequeña cabrita estampada en el hombro, que significa nuestros comienzos en la laguna y que es parte que nos representa.